Hay cosas que uno guarda tan hondo en el pecho que hasta parece que se olvidaron. Mi nombre es Evaristo Macedonio Solórzano. Tengo 50 años, soy de Salamanca, Guanajuato, y ando por estas carreteras desde los 23. Nunca me casé, vivo solo. Ya perdí un tráiler en un asalto cerca de León y desde entonces cargo conmigo lo que quedó, un rosario partido que era de mi jefe. Él decía que San Cristóbal nunca abandona a quien carga más de lo que puede. Ahora manejo una Kenworth T800, roja que todavía estoy pagando. Cada mensualidad me arranca un pedazo del alma. Cargo fertilizante para unos ejidos pequeños allá por la región de Comitán de Domínguez, en Chiapas. Y fue ahí, en el lodo espeso de la Federal 190, donde vi algo que cambió mi fe, o mejor dicho, que me devolvió lo que creía haber perdido para siempre. Si llegaste hasta aquí escuchando esta historia, déjame saber en los comentarios tu nombre y de qué ciudad nos estás oyendo. Me gusta saber por dónde andan rodando estas palabras. El día había empezado pesado, cielo nublado, sin ni una rajita de luz. Ya venía desconfiado desde que salí de Tuxtla Gutiérrez. La carretera se sentía distinta, como si respirara. Lodo vivo, troncos quebrados en el acotamiento, ese olor a tierra mojada que no se quita del fondo de la cabina. A veces uno siente que algo está acechando, aunque todo parezca normal. Y ese día, cada crujido de la madera, cada chirrido de la suspensión, me hacía mirar por el retrovisor. El trecho después del río Grijalba es traicionero. Un zigzag de curvas ciegas, lodo hasta el alma, ni una raya de señal de celular. Fue ahí donde el silencio empezó a molestar. La radio callada, el tráiler ronroneando muy bajito, la carretera vacía como iglesia en lunes. Entonces pasó. Sentí un escalofrío helado subirme por la espalda y el aire dentro de la cabina se puso denso, parado. Miré por el retrovisor y vi una figura apareciendo en el acotamiento. Un hombre alto, flaco, con ropa empapada, cargando un bidón. No saludó con la mano. Nomás se quedó parado, mirándome directo. Y lo peor es que me paré. Bajé despacito con la llave en la bolsa y la fe apretada en el pecho. El hombre no preguntó mi nombre, no pidió aventón, no contó historia, nomás señaló hacia el monte del otro lado de la carretera y dijo con una voz que no era ni firme ni débil. Era como si viniera de otro lugar. Ya vienen, si confías todavía hay tiempo. ¿Quién viene? Pregunté sin valor para mirarlo a los ojos. Él nomás repitió, confía. Y algo dentro de mí respondió antes que la razón. Crucé la carretera, me metí al monte con él y me escondí detrás de un tronco caído, con el corazón a todo galope como tambor de banda de pueblo. Minutos después, oí pasos pesados en el lodo. 2 hombres encapuchados, armados, aparecieron por la carretera. Rodearon mi Kenworth como sopilotes en carroña. Uno se subió a la cabina y empezó a rebuscar. El otro vigilaba alrededor. Me sentí chiquito, inútil, como aquella vez en León. Pero esta vez algo pasó. Cuando uno de ellos trató de encender el motor, la alarma se disparó sola, fuerte, estridente, casi sagrada. Luego la radio, que yo había dejado apagada, se prendió sola y empezó a tocar una marcha antigua, de esas que tocaban en las procesiones de antes. Los dos se miraron espantados. Uno gritó. El otro se echó para atrás y en un parpadeo se fueron corriendo de vuelta por donde vinieron. El silencio regresó como una ola. El hombre a mi lado se levantó sin prisa, se sacudió la chamarra y dijo, «Ya está seguro». Me volteé para preguntar quién era, pero ya no estaba ahí. Se esfumó. Ni una huella, ni un sonido, nada. Solo el viento volviendo a pasar entre las hojas, como si limpiara lo que había pasado. Regresé a la cabina como quien vuelve de un sueño, que no sabe si fue bueno o advertencia. Me subí, cerré la puerta, y vi colgando del cambio, balanceándose despacito, estaba una medallita chiquita de San Cristóbal, idéntica a la de mi jefe, esa que desapareció cuando él se fue hace años. Yo nunca compré otra, nunca quise, pero ahí estaba como si hubiera regresado por el camino de la fe. Encendí el motor. La radio estaba muda otra vez. La carretera adelante seguía desierta,
pero dentro de mí algo había cambiado. La soledad de la carretera ya no estaba vacía, estaba llena de silencio con sentido. Desde ese día, nunca más viajé igual, porque en esa curva olvidada de la Federal, entre el lodo y el miedo, alguien me encontró antes de que me perdiera. Y hoy creo, cuando uno carga más de lo que aguanta, San Cristóbal manda a alguien para ayudar a sostener, aunque uno no pida. Al día siguiente, desperté con el cuerpo adolorido y la mente inquieta. Traté de convencerme de que todo aquello había sido nomás tensión acumulada, cansancio de más, o tal vez una pesadilla mal resuelta. Pero la medallita de San Cristóbal todavía se balanceaba ahí prendida al cambio, como un recordatorio terco. Y más raro, cuando fui a sacar mi rosario partido de la bolsa, estaba limpio, seco, como si alguien lo hubiera cuidado mientras dormía. Respiré hondo. Encendí el motor y seguí viaje por la Federal 190, pero sabía que esa carretera no había terminado su plática conmigo. Horas después, paré en un punto de apoyo improvisado que conocía de otros viajes, luego después del entronque que lleva al lago de Montebello. Era un puesto sencillo, sin luz eléctrica, con una lona y un brasero de barro, donde una señora hacía café. El lugar estaba vacío, como siempre, pero cuando arrimé el tráiler, vi a un hombre sentado en un banquito mirando al suelo. Usaba sombrero de palma, camisa de manta y botas gastadas. Parecía de esos campesinos antiguos, pero había algo en su forma que me puso alerta. En cuanto bajé, levantó la cara y dijo como si ya me conociera: «¿Lo viste, verdad?». En la hora me trabé. La pregunta llegó seca, sin presentación, como si supiera exactamente lo que había pasado. «¿A quién?», no se pregunté haciéndome el desentendido, pero él siguió. «Al hombre del bidón ese que aparece cuando viene el peligro». Sentí las piernas aflojarse. Fui hasta el mostrador, pedí un café y traté de cambiar el tema, pero el viejo insistió. «No eres el primero ni vas a ser el último. Él aparece nomás para quien todavía escucha con el corazón». Me quedé callado. El olor del café fresco llenaba el aire, mezclado con humo y el sonido de los grillos en el monte alrededor. El viejo contó que muchos años antes, un trailero de la región de San Cristóbal fue salvado de la misma manera. Estaba atorado en la lluvia, rodeado de gente armada, cuando un hombre apareció y lo sacó de ahí. Después desapareció sin dejar huella. El trailero, según él, había perdido la fe después de que el hijo se ahogó. Y esa noche, cuando pensó en rendirse de la vida, apareció el hombre del bidón, siempre con ropa empapada y ojos hundidos, decía el viejo, mirándome como si me conociera desde chamaco. Con cada palabra suya, el pecho se me apretaba más. Después del café, agradecí y fui hasta el tráiler. Pero antes de subirme, el viejo dijo: «Si quieres entender lo que viste, vete hasta el kilómetro 187. Hay un santuario viejo, olvidado, justo al lado de un árbol caído. Nadie lo cuida, pero sigue en pie. Hay cosas ahí que tal vez te ayuden a recordar quién eras antes del miedo». Me quedé parado, miré al cielo que empezaba a cerrarse otra vez, y contra toda lógica, resolví seguir lo que dijo. Doblé el volante y agarré el camino de terracería que llevaba a ese kilómetro. El camino estaba apretado, con árboles tumbados y charcos que reflejaban el cielo gris. Manejar por ahí era como andar por dentro de un pensamiento antiguo. Cuando llegué, vi el árbol caído, tal como dijo el viejo. Al lado, un santuario chiquito hecho de madera oscura cubierto de musgo y hoja seca. En el centro había una imagen de San Cristóbal parado, cargando un niño en el hombro. La cara de la estatua estaba desgastada, pero los ojos parecían vivos. Sentí un escalofrío y bajé. Dentro del santuario, en el piso de tierra apisonada, había una caja oxidada con algunas cartas, velas derretidas y un cuaderno. Lo abrí con cuidado. Las hojas estaban frágiles, pero se podía leer. Eran mensajes dejados por traileros. Muchos no dejaban nombres, solo fechas y frases cortas. Regresé a tiempo. Él me protegió. Mi hijo nació después de ese día. Leí cada palabra con los ojos aguados y al final del cuaderno reconocí una letra conocida. Era de mi jefe. Si algún día mi hijo pasa por aquí, que sepa, yo nunca anduve solo, ni él tampoco. Tuve que sentarme. La vista se me nubló. La memoria de mi jefe regresó como aguacero.
Su risa ronca, las manos callosas, el rosario en el retrovisor. Me quedé ahí un buen rato, en silencio, con el cuaderno en las piernas y el ruido del monte alrededor. Por primera vez en años sentí algo difícil de explicar. Era como si me estuviera viendo alguien que no aparece. Una presencia suave, firme, que no exigía prueba, no más fe. Recé bajito, no pedí nada, solo agradecí. Después dejé mi propio papelito en el cuaderno, escribí mi nombre, la fecha y la frase que nació ahí mismo dentro del pecho. Todavía cargo peso, pero ya sé que no cargo solo. Oigan, aquí viene algo que tal vez no van a creer. ¿Ustedes creen en las casualidades o piensan que todo pasa por algo? Porque lo que me pasó después me tiene pensando hasta hoy. Déjenme saber en los comentarios qué piensan. Regresé al tráiler con el corazón lleno de silencio. No era ese silencio duro de cuando uno está muy solo. Era otro tipo. Un silencio que parece compañía, como si alguien estuviera al lado, callado, nomás esperando que uno entienda. Encendí la Kenworth y dejé el santuario atrás, pero sentí que alguna parte de mí se quedó ahí. El olor a vela apagada, el cuaderno con esas frases cortas, la letra de mi jefe, todo eso se me pegó como polvo fino. El cielo estaba pesado otra vez y el asfalto luego se volvió lodo. Pero esta vez no sentía miedo. Mientras manejaba, me caché fijándome en las cosas chiquitas que antes se me pasaban. Un tucán cruzando la carretera, un hombre jalando un burro en la orilla del camino, una señora sentada en la puerta de una casita de madera, mirando el mundo como si ya hubiera visto demasiado. La carretera federal 190 no está hecha nomás de lodo y baches, está hecha de gente, de historias enterradas, de memorias que nadie escucha, y tal vez, por eso mismo, habla tanto con quien aprende a oír. Era como si hubiera despertado a otra capa del viaje. Paré a cargar gasolina en una estación de bandera blanca, cerca de la entrada de un pueblo llamado Pueblo Nuevo Solistahuacán. El despachador era un muchacho joven, con cara de quien todavía no había recibido patadas de la vida. Platicamos poco, pero cuando vio la medallita de San Cristóbal colgando del cambio, se persignó y dijo, ¿usted también lo vio? Eso me trabó por dentro. ¿A quién?, pregunté, como quien ya sabe la respuesta. Se rascó la cabeza, medio apenado. Disculpe, es que hay gente que habla de un hombre que aparece por aquí cuando está cerca el peligro. Mi abuelo decía que lo vio. Pensé que usted... Sonreí sin confirmar ni negar. Pues será, son cosas de traileros, dije, pero por dentro sabía que no era nomás eso. A ver, reto a todos los que están escuchando esto, si de verdad creen que esta historia es real, denle like a este video. Apuesto a que muchos van a pensar que estoy loco y no le van a dar. O sí se animan. Demuéstrenme que no tienen miedo de creer en algo más grande. Esa tarde decidí parar antes de que oscureciera. Arrimé en un mirador alto con vista al río y preparé un café en el brasero. El cielo estaba rojo, cortado de nubes hondas. Mientras hervía el agua, saqué el rosario partido de la bolsa y lo dejé sobre el tablero. Me quedé viéndolo como quien se encara con un espejo viejo. Recordé la primera vez que vi llorar a mi jefe. Fue en el entierro de su hermano. Después de ese día, nunca más habló de muerte. Pero empezó a rezar en silencio, a cargar el rosario en la bolsa como escudo. Me tardé en entender que ciertos silencios son oraciones. Mientras tomaba el café, me fijé que un carro chiquito se acercaba. Era un Tsuru blanco con faros amarillentos y placas de otro estado. Paró unos metros adelante. Bajó una mujer flaca, con el pelo amarrado y mirada cansada. Vino caminando hacia mí con pasos decididos. Buenas noches. ¿No tendría un poquito de agua? Le ofrecí una taza y jalé un banco de madera. Agradeció y se sentó sin ceremonias. Nos quedamos ahí, los dos viendo oscurecer. Se veía nerviosa, pero trataba de disimular. Poco a poco fue contando. Iba para Palenque a visitar a la hermana, pero el carro empezó a fallar. Sin señal de celular y con miedo de la carretera, decidió parar al ver el tráiler. Conforme platicábamos, me di cuenta de que miraba fijo la medallita de San Cristóbal en el tablero. Mi papá tenía una igualita. También murió en la carretera.
Decía que cuando sentía miedo le rezaba a ese santo. Ahí nos quedamos callados unos momentos. Suspiró y dijo algo que me erizó. «Sabe, a veces creo que mi papá todavía trata de protegerme, como si estuviera cerca, pero yo ya no sé escuchar». Esa frase me pegó en el pecho. Era exactamente como me sentía, como si algo estuviera tratando de hablarme desde hace mucho tiempo, pero apenas ahora tuviera oídos para oír. Después de que cayó la noche de a de veras, la ayudé a empujar el carro hasta un punto plano. Hice una llamada por el radio CB a un amigo mecánico que conocía en Ocosingo. Dijo que podía pasar por ahí al otro día. La mujer agradeció y dijo que iba a dormir en el carro. Le ofrecí el asiento extra de la Kenworth, pero rechazó con delicadeza. Dijo que estaba bien, que nomás necesitaba descanso. Antes de despedirse, me entregó una medallita chiquita de metal gastado. La encontré entre las cosas de mi papá. Siempre la llevé conmigo, pero creo que ahora usted la necesita. Regresé al asiento del chofer y me quedé ahí agarrando la medallita. Tenía la imagen de un ángel con las alas abiertas, protegiendo a un niño. Nunca había visto una igual. La colgué al lado de la medallita de San Cristóbal. Me quedé viendo los dos objetos balanceándose juntos y en ese momento tuve certeza. La carretera también escucha, no más que responde en silencio, con gente que se cruza en nuestro camino en la hora exacta. Y cada cara que uno encuentra puede ser más de lo que parece, puede ser recado, puede ser respuesta. Desperté antes del sol, todavía con el sabor del café amargo en la boca y el sonido de la selva susurrando alrededor. El silencio de esa madrugada no era común, era espeso, como si la naturaleza aguantara la respiración. La mujer del Tsuru todavía dormía, encogida en el asiento del carro, tapada con una manta delgada. Fui hasta allá, dejé una botella de agua mineral y regresé a la cabina sin hacer ruido. Antes de girar la llave, pasé los ojos por las dos medallitas colgadas en el tablero, la de San Cristóbal y la medallita del ángel. Las dos se balanceaban despacito, como si supieran la hora correcta de moverse. Agarré la carretera otra vez, con el motor cantando bajito y el faro abriendo camino en la neblina rala. Había algo en el aire, un peso diferente, y el asfalto, ya malo por naturaleza, ahora parecía frágil, a punto de deshacerse en cada bache. Cuando pasé por el trecho conocido como la Franja de la Neblina, un sector de la Federal donde la selva se cierra de los dos lados y la visibilidad se cae hasta en el día, el tráiler dio un jalón seco, un golpe en la suspensión delantera que me hizo perder el aire por un segundo. Reduje, respiré hondo y seguí, pero algo dentro de mí decía que ese día todavía me iba a probar. Luego adelante. Un desvío me obligó a salir del asfalto y meterme en un ramal de terracería, una brecha abierta por máquinas hace pocos meses. El lodo ahí era diferente. No era nomás resbaloso, era hondo, como si jalara el tráiler para abajo. Y jaló. La Kenworth fue bajando la velocidad hasta que una de las llantas traseras se hundió de a de veras. Puse el freno de mano, bajé con cuidado, me puse las botas y fui a ver el daño. Era lodo hasta medio tobillo, pegándose como si tuviera vida propia. Respiré hondo, caminé hasta la caja de herramientas y empecé a desamarrar la pala. Pero antes de tocar el mango, oí algo. Fue un sonido que no debía estar ahí. No era animal, no era viento, no era motor, era algo más bajo, un murmullo arrastrado, como si alguien estuviera rezando dentro del lodo. Paré, miré alrededor. Nadie, nomás monte de los dos lados y un trecho de carretera que parecía más bien pantano. Bajé el cuerpo, pegué la oreja al suelo, como mi jefe hacía cuando sospechaba de ponchadura. Y juro, por lo que cargo en el pecho, oí mi nombre, susurrado, tembloroso, Evaristo, 3 veces. Me levanté con el corazón en la garganta. El lodo siguió quieto, pero el aire alrededor parecía más pesado. Regresé a la cabina con la pala en la mano. Cerré la puerta con fuerza, como si eso pudiera espantar lo que estaba afuera. Prendí la radio por reflejo, aunque sabía que no agarraba señal ahí. Pero la radio se prendió y sonó. No más que no era música, era una voz, una grabación vieja, un hombre diciendo pedazos de una oración
que me sabía de memoria, porque la oía todas las noches cuando era chamaco. San Cristóbal, guía mis pasos, protege las carreteras, líbrame del mal que no se ve. Era la voz de mi jefe, exactamente como rezaba antes de dormir, con las palabras arrastradas y pausadas. Las manos empezaron a sudar. Temblaba, pero no de miedo. Era otra cosa. Era como si alguien estuviera ahí conmigo diciendo, «Mira otra vez». Respiré hondo y salí de la cabina. Empecé a cavar alrededor de la llanta con fuerza, ensuciándome todo el cuerpo. En medio de la excavación, el pie me pegó en algo duro, un pedazo de metal. Cavé más y encontré una placa chiquita, oxidada, con algo escrito. La limpié con la manga de la camisa. La inscripción estaba gastada, pero se podía leer. Para los que cargan peso de más, dejo esta señal. Aquí ya hubo salvación. La fecha grabada era del 22 de julio, el mismo día que había perdido mi tráiler anterior años atrás. Agarré esa pieza como si fuera un pedazo de mí. Enterré los ojos en la tierra mojada y ahí mismo, hincado en el lodo, recé. No con palabras bonitas, ni con promesas. Nomás cerré los ojos y dije bajito, «Gracias». Fue como abrir una presa dentro del pecho. Las lágrimas llegaron con sabor a herrumbre y nostalgia. Sentí el cuerpo liviano, aunque sucio. Sentí que el peso que cargaba, no el de la carga, sino el de la pérdida, de la soledad, del miedo, se estaba dividiendo, como si alguien dijera, «Ya no estás solo». Regresé al tráiler y por primera vez en muchos años me miré en el espejo retrovisor con calma. Me vi completo, cansado, sucio, envejecido, pero firme. Agarré el volante con las dos manos, encendí el motor e hice que el tráiler saliera del lodo poquito a poco, como si la carretera hubiera aflojado los dedos. Cuando por fin regresé al asfalto, respiré hondo y entendí. Aquello no era casualidad, era señal, era memoria viva. Era fe que habla a través del lodo, del fierro y del silencio, y que responde cuando uno aprende a oír. Las nubes empezaron a deshacerse como a las 9, dejando pasar un sol débil, amarillo, desteñido, de esos que más alumbran que calientan. El trecho de asfalto que siguió era angosto y remendado, pero el paisaje parecía respirar otra vez. Los árboles estaban más verdes, los pájaros volvieron a cantar y por un momento la Federal 190 parecía menos cruel. Aún así, dentro de mí, la carretera seguía espesa. Después de todo lo que había vivido en los últimos días, era imposible regresar al automático. Cada curva, cada parada, cada persona, se volvía ahora una pregunta: ¿por qué esta persona se cruzó en mi camino? Fue entonces que vi al chamaco. Andaba solo por la orilla de la carretera, descalzo, con la camisa empapada y un costal de yute en la espalda. Tendría unos 8, tal vez 9 años, pero la cara envejecida por el sol y el polvo lo hacía ver más grande. Lo que me llamó la atención no fue nomás que estuviera ahí en ese lugar tan apartado, sino la manera como caminaba, cabeza agachada, pasos firmes, como quien no buscaba ayuda, como quien ya había perdido la esperanza. Pasé junto a él despacito, con el tráiler en segunda. El retrovisor mostró su imagen haciéndose chiquita, quedándose atrás. Por instinto, llevé la mano al rosario en la bolsa. Seguí como 500 metros y entonces el corazón se me pesó. Sentí ese silencio conocido otra vez, el mismo de cuando vi al hombre del bidón. Era como si el mundo parara nomás un momento para darme la oportunidad de decidir. Reduje, arrimé el tráiler y apagué el motor. El ruido de los insectos volvió a sonar más fuerte, como en una película donde se quita la música y nomás queda el sonido de la verdad. Respiré hondo, bajé y regresé a pie. Encontré al chamaco ya sentado bajo un árbol torcido, con los ojos perdidos en el suelo. Me acerqué despacito, sin asustarlo. «¿A dónde vas, muchacho?» Se tardó en responder. Después murmuró: «A ningún lado». Esa respuesta dolió más que si hubiera llorado. Me senté a una distancia respetuosa. Saqué la botella de agua de la cintura y se la ofrecí. Bebió como quien no había visto agua limpia en días. Agradeció con un movimiento de cabeza.
Poco a poco empezó a contar. Se llamaba Crescencio. Dijo que vivía con el abuelo en una casa de lámina cerca del río Negro, pero el viejo se había enfermado. Un hombre apareció prometiendo ayuda, se llevó al abuelo. Eso hacía 3 días. Crescencio se quedó esperando, pero nadie regresó. Le pregunté si quería un aventón hasta el próximo pueblo. Dudó, miró el tráiler a lo lejos como si fuera algo de otro mundo. Después asintió. Caminamos lado a lado hasta la Kenworth. En el camino, me preguntó si era cierto que los traileros hablaban con santos. Le respondí que a veces los santos eran los que hablaban con nosotros. Sonrió por primera vez. Una sonrisa chiquita, tímida, pero llena de fe. Se subió a la cabina con cuidado. Miró la medallita de San Cristóbal y señaló. Mi abuelo tenía una igual. Decía que ese santo protege a quien carga más de lo que puede. Sentí un nudo en la garganta. Era la misma frase de mi jefe. Manejé casi 2 horas con Crescencio durmiendo a mi lado, encogido en el asiento, abrazado al costal de yute como si fuera almohada. Mientras tanto, mi pensamiento daba vueltas. Me preguntaba qué habría pasado si no me hubiera parado, si él se hubiera quedado ahí solo, caminando hasta que los pies se rindieran. Me di cuenta de que no era la primera vez que me veía en esa encrucijada. La carretera siempre me daba opción, pero en el fondo yo sabía. La opción nunca era realmente mía. Cuando uno carga fe en la bolsa, la dirección a veces cambia sin que uno se dé cuenta. Llegamos a un pueblo llamado Benemérito de las Américas. Era chiquito, pero había una escuela, un centro de salud y una iglesia con techo de lámina. Arrimé el tráiler cerca del almacén. Crescencio todavía dormía. Fui hasta la tienda. Pregunté por algún pariente del muchacho. Un señor de lentes gruesos dijo conocer al abuelo, don Hermenegildo. Contó que estaba internado en un puesto rural después de haber sido llevado por un falso agente de salud. Fue rescatado por la gente del pueblo y se estaba recuperando. No sabían del nieto. Regresé a la cabina con el pecho apretado. Desperté a Crescencio con cuidado y le conté la buena noticia. No dijo nada, nomás me abrazó. Esa noche dormí estacionado frente a la iglesita. La luna estaba limpia, el cielo lleno de estrellas. Me acosté en la cama angosta de la cabina y recé. Por primera vez en muchos años pedí que dondequiera que estuviera el hombre del bidón, o lo que fuera, siguiera cruzándose en el camino de quien ya no tiene fuerzas para pedir ayuda. Porque ahora sabía, a veces los milagros no nos pasan a nosotros, pasan a través de nosotros, y por eso no podemos dejar de parar, aunque la carretera grite que sigamos. Dejé a Crescencio con el señor de la tienda, que prometió llevarlo con el abuelo por la mañana. Me despedí con el corazón más liviano, pero con el alma revuelta. Agarré la carretera otra vez, sin rumbo fijo, como quien necesita rodar para entender lo que está sintiendo. La Federal 190 todavía respiraba lodo y silencio. Era fin de tarde cuando el cielo empezó a cambiar. Una neblina fina se adueñó del paisaje y la luz se fue yendo despacito, como si el día no tuviera prisa por acabar. El camino se angostó y una entrada de terracería apareció a la izquierda, flanqueada por una cruz hecha de ramas y un letrero de madera casi borrado. Paré el tráiler por impulso. El letrero decía Capilla San Bartolomé con letras talladas a mano. No aparecía en ninguno de los mapas que conocía, pero algo ahí me llamaba. Bajé, cerré la puerta despacito y me metí al monte por la vereda angosta, dejando los sonidos de la carretera atrás. Era como cruzar un umbral invisible. El aire era más húmedo, el olor a tierra más fuerte. Caminé unos 5 minutos hasta ver entre los árboles una construcción chiquita de madera oscura, con ventanas abiertas y una campana sin badajo colgada enfrente. La capilla parecía olvidada por el mundo, pero viva por dentro. Empujé la puerta con cuidado. El crujido de la madera sonó como una advertencia, pero nadie respondió. Adentro el aire estaba parado, pero limpio. El altar sencillo cubierto por un trapo blanco sucio, 3 bancas, un crucifijo de fierro torcido en la pared. Sobre el altar, un cuaderno abierto con páginas gastadas por el tiempo. Me acerqué como quien pisa terreno sagrado. El cuaderno tenía apuntes hechos a mano, confesiones anónimas, pedidos de ayuda,
agradecimientos. Eran fechas, nombres, ciudades lejanas, pero una frase escrita justo en el centro de una de las páginas me hizo temblar. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Me senté en la banca de en medio con el cuaderno en las manos y me quedé viendo la cruz. El sonido de la selva afuera parecía haberse esfumado. Hasta el viento paró. Dentro de esa capilla, todo era silencio y presencia. Saqué mi rosario partido de la bolsa y lo dejé sobre el altar. Tuve ganas de escribir, pero no sabía qué. Fue entonces que miré hacia un lado del cuaderno y vi algo doblado entre las hojas. Era una fotografía antigua, en blanco y negro. Mostraba 3 tráileros frente a un tráiler Ford viejo, con lodo hasta la mitad de las llantas. Uno de ellos usaba un collar con la misma medallita de San Cristóbal que estaba colgada en mi tablero. Y atrás de ellos, en la pared del cobertizo, algo me hizo perder el aire. Mi nombre escrito en letras grandes con tinta negra. Evaristo Macedonio Solórzano. Vas a entender cuando llegues. La fecha abajo, julio de 1999, el año en que murió mi jefe. Sentí el corazón acelerarse, las manos helarse. Era imposible. Yo nunca había estado ahí antes. ¿Cómo alguien pudo escribir eso tantos años atrás? Salí de la capilla como quien huye de un llamado para el que todavía no está listo, pero en el fondo sabía. Aquello era un recado, un eslabón entre mi pasado y lo que estaba por venir. La carretera no nomás me guiaba, me estaba devolviendo a mí mismo. Ahora viene la parte más cabrona de toda la historia. Lo que les voy a contar es tan absurdo que ni yo me lo creo a veces. Pero juro por la memoria de mi jefe que pasó tal como se los digo. La pregunta es, ¿ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? ¿Se habrían regresado corriendo o se habrían quedado a ver qué más pasaba? Díganme en los comentarios, porque yo todavía no sé si hice bien. Regresé al tráiler en silencio. La vereda parecía más angosta, más oscura. A cada paso el mundo parecía más chiquito, más concentrado. Cuando me subí a la cabina, vi que las 2 medallitas se habían enredado una con la otra, la de San Cristóbal y la medallita del ángel, casi como si hubieran bailado en el tiempo que estuve afuera. Encendí el motor. No había prisa ahora. No sabía exactamente a dónde ir, pero sabía que tenía que seguir, porque ese nombre en la pared escrito décadas atrás y esa frase me decían una cosa con claridad. Hay historias que nos llaman antes de nacer. Manejé en silencio hasta un lugar seguro de la carretera y paré. El cielo estaba completamente oscuro, pero una estrella se empeñaba en brillar sola en lo alto. Me acosté en el asiento, sin sueño, con el cuaderno de la capilla en las piernas. Me lo había traído no por impulso, sino por instinto. Empecé a releer los mensajes. Uno de ellos, escrito con letra firme, decía: cuando el nombre es llamado por la carretera, el tráilero se vuelve puente entre lo que se perdió y lo que necesita ser salvado. Cerré los ojos y esa noche soñé con mi jefe. No decía nada, nomás me miraba. Atrás de él, el hombre del bidón también estaba callado, y atrás de ellos, el chamaco Crescencio sonriendo, todos viéndome, como si esperaran algo de mí. Desperté con la luz del sol atravesando el parabrisas y cayendo directo sobre el cuaderno en mis piernas. Por un momento, no supe si estaba soñando o si todavía era madrugada, pero no. El calor del día ya empezaba a calentar el vidrio y el mundo alrededor volvía a hacer ruido. Encendí el motor despacito, guardé el cuaderno en el compartimento al lado del asiento y respiré hondo. Era como si esa noche hubiera barrido lo que quedaba de mis certezas. El nombre en la pared de la capilla, el sueño con mi jefe y ese silencio espeso, todo parecía parte de algo más grande, como un guión que todavía no sabía descifrar. Seguí por la Federal con el corazón apretado. El lodo se había secado en algunas partes, pero en otras formaba placas traicioneras que hacían resbalar la Kenworth como animal cansado. Pensaba en la frase del cuaderno: el trailero se vuelve puente entre lo que se perdió y lo que necesita ser salvado. Era bonita, pero pesada. Y ese día, la carretera parecía dispuesta a probarme cada palabra. Fue cerca de la entrada de un pueblito llamado Santo Domingo,
ya casi a la mitad del trecho final, que divisé lo que parecía ser un carro parado en el acotamiento, un sedán viejo, con el cofre abierto y humo saliendo del motor. Reduje y paré a pocos metros por costumbre y por impulso. Bajé con cuidado y fui caminando despacito. Fue ahí que la vi, una mujer sentada en la orilla del barranco, con un sobremanila apretado contra el pecho y los ojos rojos de tanto llorar. Tendría unos 40 años, tal vez menos, pero se veía más vieja por el desgaste. Usaba un vestido sencillo, floreado, y los pies estaban sucios de lodo seco. Cuando me acerqué, no se asustó, nomás me miró a los ojos y dijo, ¿me puede llevar? No era pregunta, era súplica con urgencia escondida. Le pedí que se levantara, le ofrecí agua y traté de entender la situación. Dijo que necesitaba llegar a un centro comunitario en la zona rural de Comitán antes de que acabara la tarde, que ahí habría una junta con gente importante. Me entregó el sobre en las manos como si fuera frágil. Aquí está todo, dijo. Documentos, pruebas, nombres. Lo abrí despacito y vi papeles sellados, copias de contratos públicos, recibos, oficios. Parecía cosa de presidencia municipal, cosa sucia. Y más abajo, fotos de construcciones sin terminar, de escuelas con monte hasta el techo, de cajas de medicina vencida. Entendí que no estaba huyendo de alguien. Estaba tratando de revelar algo. ¿Por qué yo?, pregunté. «¿Por qué usted paró?», respondió. Nos quedamos callados unos segundos y fue ahí que sentí otra vez esa presión invisible en el aire, como si el tiempo se hubiera parado nomás para que yo decidiera. Pensé en mi carga, en el destino final que me esperaba en Comitán, en los plazos y las multas. Pensé en el tráiler todavía financiado, pero después pensé en Crescencio, en la foto en la capilla, en el sonido que salía del lodo, y entendí. No siempre la carretera pone gente enfrente de uno por casualidad. A veces entrega el peso correcto para quien todavía sabe cargar. Ayudé a la mujer a subirse a la cabina. Mientras acomodaba el sobre en las piernas, me contó más. Dijo que se llamaba Esperanza Remedios, maestra, que por años luchó sola contra desvíos en la educación de la zona rural, que trató de denunciar y casi perdió todo. Tuve miedo de morir, pero tuve más miedo de callarme, dijo con voz firme. Contó que se escapó de un intento de soborno, que perdió al marido por las amenazas, pero ahora tenía pruebas y esperaba que alguien por fin escuchara. Yo oía en silencio, mientras el motor avanzaba por el lodo y los árboles se cerraban alrededor, como si quisieran esconder esa travesía. Paramos en un trecho de monte más cerrado, porque un tráiler volcado bloqueaba parte de la vía. Mientras yo calculaba si se podía pasar por el acotamiento, Esperanza sacó un crucifijo chiquito de la bolsa y lo apretó con fuerza. «Fue lo único que se quedó conmigo», dijo. Le pregunté si tenía miedo. «Tengo, pero fe y miedo pueden andar juntos mientras la fe vaya adelante». Eso me erizó. Era lo que decía mi jefe. La misma enseñanza, el mismo orden, como si el tiempo se repitiera a través de otras bocas. Logramos pasar por un desvío angosto y retomamos la carretera. Ya cerca del destino vi una camioneta negra aparecer en el retrovisor. Aceleraba demasiado para ese tipo de terreno. Empecé a sudar las manos. Esperanza miró para atrás y se puso pálida. «Sí, es él». Pisé a fondo, aunque sabía que la Kenworth no estaba hecha para correr en lodo. La camioneta se acercaba rápido y cuando estaba a punto de emparejarse, algo pasó. El motor falló y soltó un humo negro. Se paró de la nada, como si hubiera sido jalada por una fuerza invisible. Seguí manejando sin voltear para atrás. Esperanza lloraba en silencio, y yo sentía en el fondo del pecho que alguien o algo todavía nos acompañaba en esa carretera. Llegamos al centro comunitario poco después de las 4 de la tarde. El lugar estaba en lo alto de un cerro de tierra apisonada, rodeado de árboles altos y un silencio desconfiado. Era una construcción sencilla, de madera amarillenta, con placas oxidadas en la entrada y el escudo de la presidencia pintado de manera apresurada. Había 2 motos arrimadas en la sombra y un carro oficial parado al lado de la rampa de acceso.
Esperanza pidió que esperara en el tráiler, pero sentí que no debía dejarla entrar sola. Había algo en el aire, el mismo apretón en el pecho que sentí cuando vi el nombre en la capilla. Era como si la carretera me dijera, «Quédate cerca, bajamos juntos». Esperanza agarraba el sobre contra el pecho como quien protege un hijo. Entramos a un salón largo, con unas sillas de plástico en fila y ventiladores apagados en las paredes. Al fondo, 3 hombres platicaban en voz baja. Uno de ellos, de saco claro y sonrisa forzada, se volteó cuando nos vio. Vino a nuestro encuentro como si ya supiera lo que traía Esperanza. Se llamaba Aurelio César, asesor de la Secretaría Municipal, según él mismo dijo. Me apretó la mano con demasiada fuerza y la mirada se le quedó unos segundos de más sobre el sobre. Estábamos preocupados por la señora. Dijeron que la carretera estaba peligrosa, dijo fingiendo simpatía. Esperanza respondió nomás con un movimiento de cabeza. Nos llevaron hasta un cuarto al lado, donde había una mesa de fórmica, 2 sillas y un ventilador de piso que hacía más ruido que aire. Esperanza puso el sobre la mesa con cuidado, como quien termina una misión. Uno de los hombres lo abrió, lo hojeó rápido, como si ya conociera el contenido. Las miradas se volvieron más frías. El ambiente cambió. Hasta el aire parecía más espeso. ¿La señora está segura de que quiere seguir adelante con esto?, preguntó uno de ellos, bajando el tono de voz. Esperanza asintió. Sé lo que está en esos papeles y sé lo que vi. En ese momento, la mirada de los hombres se cruzó como una señal y entendí. No era un lugar seguro. Me levanté despacito y dije que iba a buscar un vaso de agua para ella. Salí, pero no fui hasta la cocina. Di la vuelta por el pasillo y pegué la oreja a la puerta del cuarto. Oí susurros, palabras cortadas, amenazas disfrazadas de consejos. Dijeron que debía pensarlo mejor, que esos documentos podrían desaparecer y que nadie necesitaba lastimarse. Regresé con pasos pesados, sin esconder ya mi presencia. Esperanza me miró y supe que ella también se había dado cuenta. ¿Está todo bien?, pregunté con voz firme. Se levantó y agarró el sobre de vuelta. La verdad, creo que necesito ir primero a la radio comunitaria. Ahí van a saber qué hacer. Los hombres no insistieron, pero vi en sus ojos que aquello no terminaría ahí. Regresamos al tráiler en silencio. Esperanza temblaba por dentro, pero mantenía la postura. Cuando entramos a la cabina, suspiró. No esperaban que llegara, ni que tuviera a alguien conmigo. Si hubiera venido sola, ese sobre nunca más aparecía. Miré para adelante, encendí el motor y respondí sin voltear la cara. No vino sola. Hay mucha gente que camina con uno sin que uno los vea. Agarró la medallita del ángel que colgaba al lado de la medallita de San Cristóbal y lloró en silencio. Lágrimas de quien ya había cargado demasiado miedo. Manejamos hasta un pueblito llamado La Independencia, donde estaba la radio comunitaria. Esperanza conocía al locutor, un hombre sencillo, de voz fuerte y palabras limpias. Recibió los documentos, escuchó todo con atención y prometió divulgar, con o sin aprobación de autoridades. En el cuarto de la radio había fotos de habitantes antiguos, carteles de campañas y una Biblia abierta en el Salmo 91. Esperanza me miró y dijo: «Fue aquí donde mi marido hizo su última denuncia antes de desaparecer». Me quedé parado sin saber qué decir, porque en ese momento me di cuenta de que lo que ella cargaba no era nomás papel, era la continuación de una historia interrumpida. Pasamos la noche en un patio cerca de la radio. Ella durmió en el asiento del copiloto, tapada con una cobija prestada. Yo me quedé despierto un rato, viendo el cielo, oyendo las ondas del radio CB, donde traileros contaban sus historias, pedían ayuda, hacían bromas para pasar el tiempo. En uno de esos canales uno mencionó: «Cuidado ahí en el trecho del 127, dicen que hay algo rondando por ahí, o alguien». Sonreí por dentro. La carretera tiene sus formas de recordarle a uno por dónde ya pasó. Antes de dormir agarré el rosario partido y la medallita de Esperanza. Los apreté en las manos y recé. No pedí fuerza ni protección. Nomás agradecí por no haber pasado de largo, por haber parado, por haber sido puente,
aunque fuera por poco tiempo, porque la carretera enseña eso. A veces lo que nos salva no es quien entra en nuestra vida, es a quien elegimos no dejar solo. Desperté con el sonido del tráiler de al lado encendiendo el motor. Era un señor de barba blanca que había visto la noche anterior durmiendo en un tráiler tanque. Saludó con la mano, sonrió y se fue despacito, perdiéndose en el polvo de la mañana. La radio todavía estaba cerrada, pero sabía que adentro los documentos de Esperanza ya estaban en manos seguras. Había dormido poco, pero al despertar parecía otra persona. Los ojos todavía cansados, pero la expresión más liviana. «Creo que ya puedo respirar», dijo, arreglándose el pelo con los dedos. Asentí con la cabeza, pero en el fondo sabía que la tranquilidad todavía estaba lejos. Algunos enemigos no aceptan perder en silencio. Llevé a Esperanza hasta la casa de una amiga suya, una señora que vivía con 3 nietos y criaba gallinas en el patio. Me despedí con la sensación de que esa misión estaba cumplida. Agarró mi mano y dijo: «Si no fuera por usted, ese sobre se habría vuelto ceniza». Respondí nomás con una sonrisa. La carretera me enseñó a no aceptar elogios por cosas que la fe pone enfrente. Regresé a la Kenworth, metí la marcha y seguí rumbo a Comitán, donde todavía tenía que entregar la carga de fertilizante. El tiempo estaba justo, pero no era eso lo que me preocupaba. El problema era el silencio en la radio, esa camioneta negra, las miradas frías en el centro comunitario, el retraso forzado. Todo todavía pesaba en la nuca como polvo fino que no se despega. Fue en el kilómetro 127 que vi las primeras señales. Un tronco de árbol caído, todavía fresco, marcas de llanta, ramas quebradas de los 2 lados de la pista. Reduje la marcha y prendí las intermitentes. No había movimiento alguno. Parecía que toda la selva estaba aguantando la respiración. Agarré el radio CB y probé los canales. Uno respondió con estática, después una voz ahogada. «Cuidado en el trecho adelante, barrera falsa, no pares». No pude identificar de dónde venía, pero reconocí el acento. Era el mismo hombre que meses atrás me ayudó cuando me quedé atorado en el trecho de Arriaga, un extrailero que se volvió vigía voluntario de las rutas peligrosas. Solo podía ser él, o algo más. El corazón se me aceleró. La carretera hizo una curva cerrada, y luego adelante vi una camioneta estacionada en medio de la pista con 2 hombres recargados en el cofre. Uno saludó con la mano, el otro fingía revisar el motor. Era una trampa y lo sabía. La misma estrategia del robo en León años atrás, cuando perdí mi tráiler anterior y casi perdí la vida. Pero esta vez no estaba solo. Agarré el rosario en la bolsa, lo apreté con fuerza y lancé la Kenworth hacia el carril contrario, acelerando como quien decide confiar. Los hombres se echaron para atrás, sorprendidos, pero no reaccionaron. Uno sacó algo del cinturón, pero el polvo me protegió. Pasé derecho, con el corazón a los gritos. Manejé casi 1 hora sin parar. Solo después de que el trecho se puso seguro, fue que me estacioné en un lugar con grava. Apagué el motor y respiré hondo. Había escapado otra vez, pero lo que me impresionaba no era eso. Era la manera como todo parecía alineado, el aviso en la radio, el reencuentro con la estrategia del pasado, el momento exacto. Ya no se podía llamar casualidad, era cuidado, era presencia. Era como si alguien guiara mis pasos, aunque las llantas resbalaran en el lodo. Mientras recuperaba el aliento, oí un golpecito suave en la puerta del copiloto. Era el viejo trailero del puesto de ayer, el de la barba blanca. ¿Cómo había llegado ahí tan rápido? No lo sabía. La carretera me trajo por otro camino, dijo antes de que preguntara. Le pedí que subiera. No quitó los ojos de mi tablero donde colgaban las 2 medallitas. «Sabes que este llamado no es de ahora, ¿verdad?», me dijo. Asentí en silencio. La carretera elige, pero también protege. Solo que ahora, Evaristo, eres tú quien tiene que elegir. ¿Elegir qué?, sonrió. «Si vas a seguir nomás entregando carga o si vas a empezar a entregar lo que cargas por dentro». Antes de que respondiera, bajó y se fue a pie, perdiéndose entre los arbustos del lado. Corrí hasta la ventana. Nada, ningún sendero,
Ningún sonido de pasos, solo el olor a tierra mojada y el viento sacudiendo suave la lona roja de la caja. Entré otra vez, encendí el motor y por un segundo la voz de la radio regresó clara. Todavía no acaba, pero no estás solo. Después, silencio. Llegué a Comitán al final de la tarde del día siguiente. El cielo estaba anaranjado y el río reflejaba la poca paz que todavía cabía en el mundo. La entrega de los costales de fertilizante salió sin problema, a pesar del retraso. Los campesinos de ahí me recibieron con un café fuerte, pan de yema, y esa gentileza callada de quien respeta al trailero que cruza lodo y baches para mantener el campo en pie. Mientras descargaban, me senté en un tronco de madera y me quedé viendo la Kenworth roja, sucia, cansada, con la pintura rayada por el monte cerrado pero firme. Era como yo. Venía recibiendo golpes de la vida, pero seguía. En la noche, paré en una gasolinera sencilla a la orilla de un campo de pasto alto. Ahí me lavé la cara, comí una quesadilla con chorizo y me recargué en la cabina para pensar no sobre el destino, ni sobre el tráiler, sino sobre todo lo que me había pasado desde que entré a ese trecho maldito de la Federal 190. Las personas, las voces, el sobre, la foto, el chamaco, la mujer, el viejo que aparecía y desaparecía como si fuera hecho de viento y memoria. Cada uno de ellos parecía haberme entregado una parte de mí que ni sabía que me faltaba. Regresé al tablero y colgué el rosario de mi jefe al lado de las 2 medallitas. Se quedaron los 3 ahí balanceándose despacito, como si fueran guardianes del camino. Prendí la radio no para oír música, sino para escuchar cualquier ruido que pareciera venir de otro mundo. No tardó mucho, y una interferencia cortó la frecuencia. Era puro chirrido al principio, pero después surgió una voz débil, conocida. Gracias, Evaristo. Solo eso. Ninguna señal, ninguna firma. Pero supe que era mi jefe, o algo de él. Un eco dejado en las curvas del tiempo. Lloré, pero fue un llanto sereno de quien entiende que hay cosas que no se explican, nomás se viven. Esa noche soñé con la carretera, pero no era la Federal 190 como es. Era una carretera hecha de estrellas. Las llantas del tráiler no tocaban el suelo. Manejaba en silencio, y cada persona que ayudé aparecía en la orilla saludando. Crescencio, Esperanza, el viejo del bidón, mi jefe, hasta el trailero que me avisó por la radio. Todos me miraban sin decir nada, pero sus caras lo decían todo. Cuando desperté, el cielo todavía estaba oscuro, pero una estrella brillaba sola, exactamente donde señalaba el retrovisor. Era como una señal, diciendo, «Todavía hay camino». Regresé a Salamanca con el pecho cambiado. Ya no era nomás un tráilero tratando de pagar un financiamiento. Era un hombre que había sido tocado por algo más grande, y entendí que el tráiler que manejaba no llevaba nomás carga, llevaba esperanza, fe, redención. En el próximo viaje voy a imprimir copias del cuaderno de la capilla. Las voy a dejar en paradas, gasolineras y pueblitos. Tal vez alguien necesite escribir ahí, tal vez alguien necesite leer, porque la carretera enseña, pero también escucha. Y a veces lo que más necesitamos es una banca de madera, una pluma, y alguien que lea en silencio. Hoy, cuando cruzo los mismos baches donde casi perdí todo, sonrío. No por encontrar bonito el sufrimiento, sino por saber que sobreviví, y más que eso, que me transformé. Cargar peso es lo que hago desde los 20 y tantos años, pero ahora entiendo lo que mi jefe quería decir cuando decía que el peso más grande no está en la caja, está en el alma, en lo que uno hace con lo que recibe. Y por más que la Federal 190 sea dura, llena de lodo, abandono y peligro, fue ahí donde encontré lo que me faltaba. Fue ahí donde fui salvado por un santo, por una fe, por mí mismo. Yo soy Evaristo Macedonio Solórzano, y esta es la historia de mi vida en las carreteras de México. Si quieren más historias como la mía, historias reales de tráileros que han visto cosas que no se explican, suscríbanse al canal Diario del Camionero. Y si esta historia les llegó al corazón, compártanla con alguien que necesite esperanza. Porque a veces lo que más necesitamos es saber que no estamos solos en el camino. Hasta la próxima travesía.
y que San Cristóbal siga en el retrovisor de todos nosotros.